Cómo nos gusta dedicarnos al derecho porque es un tema que nos apasiona, es un tema que a todos nos llena, pero hoy lo vamos a tratar con dos grandes expertos internacionales. Ser juez no es fácil, ser jueza no es fácil, porque hay que actuar permanentemente combatiendo esas presiones, porque tampoco podemos negar la realidad, las presiones existen. El que un juez sea independiente significa que un juez va a decidir solamente con base a tres elementos: lo que dice la Constitución, lo que dice la ley y lo que las pruebas dictan sobre los hechos. Eso es el elemento esencial de la independencia. Hoy vamos a hablar de derecho. Tenemos dos grandes invitados internacionales y cómo nos gusta dedicarnos al derecho porque es un tema que nos apasiona, es un tema que a todos nos llena, pero hoy lo vamos a tratar con dos grandes expertos internacionales. Y en esta mesa de trabajo me acompaña la doctora Liliana Pavón. Ella es abogado, magíster en Derecho Procesal y va a estar conmigo compartiendo este largo rato que esperamos sea de mucho provecho para todos ustedes. Es un placer saludarla, doctora Liliana. ¿Cómo le va? Bienvenida. Buenas tardes, Jaime. El placer es mío acompañarlos en este programa para abordar una temática tan importante e interesante como es la independencia judicial. La idea de este conversatorio que haremos el día de hoy se centra precisamente no solo en la independencia judicial, sino en la manera en cómo el ciudadano ve al juez de cara a verificar que quien va a decidir sobre un derecho sustancial que le ha sido vulnerado, a pesar de múltiples presiones que pueda recibir, cómo puede hacer uso de la independencia judicial y mirar esto, que es un principio constitucional, como una garantía precisamente de una democracia y de un Estado social de derecho. El día de hoy nos acompaña entonces el doctor Santiago Pereira Campo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Él es el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, es abogado, litigante y nos acompaña desde Uruguay. Igualmente nos acompaña el doctor Giovanni Francesco Priori Posada. Él es el secretario general del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, es profesor de la Universidad Pontificia Católica del Perú, y es abogado litigante. Nos acompaña precisamente de nuestro país hermano Perú. Les agradecemos estén con nosotros y ojalá que en este transcurso de tiempo podamos dialogar de forma muy interesante con relación a la temática que hoy nos convoca. Bueno, esto de hablar de la independencia de los jueces, yo que no soy abogado, que no tengo ninguna pinta de juez y que nunca lo pensé en mi vida, estar metido en esos terrenos, pues ya llama la atención, porque a lo mejor la gente y quienes nos observan, donde quiera que se encuentren en cualquier parte de este planeta, dirán: Eso de ser juez es sencillo, ¿no? Usted se sienta allá, se basa en la ley y va procesando al que va llegando y lo va pasando, o lo encierra o lo deja libre, o no sé en cuántas circunstancias lo podría poner. Comencemos por ahí. ¿Son realmente libres los jueces? ¿Actúan en plena libertad o están muy presionados los jueces? Para el que quiera, no sé si el doctor Santiago quiere comenzar con esa pregunta. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Es un gusto estar compartiendo este conversatorio. Bueno, creo que lo mejor es colocarse en la posición de una persona que tiene que llegar al sistema de justicia porque tiene un problema y quiere resolverlo en el sistema de justicia. Y lo primero que va a aspirar es que quien resuelva su caso, la jueza o el juez que resuelva su caso, lo haga totalmente libre de presiones e interferencias. Esto es, que pueda tomar una decisión sin que en esa decisión interfiera ni el poder político, ni los medios de comunicación, ni otro juez, ni el juez superior, ni la academia, sino que tome la decisión absolutamente convencido de que está, como decías tú, Jaime, aplicando el derecho y resolviendo la cuestión concreta que se plantea. Entonces, ser juez no es fácil, ser jueza no es fácil, porque hay que actuar permanentemente combatiendo esas presiones, porque tampoco podemos negar la realidad, las presiones existen y son muchas, y yo diría son cada vez mayores y cada vez más sofisticadas. El problema es cómo hacer para que esas presiones no incidan en la decisión del juez, y ahí estamos hablando de independencia judicial. Liliana. Tomando en cuenta lo que nos manifiesta el doctor Santiago, doctor Giovanni, sabemos que los jueces se deben al ordenamiento jurídico, que hoy obviamente en sus decisiones
han ido ingresando otras fuentes del derecho, incluso el tema de la multidisciplinariedad, pero tomando en cuenta lo que nos indica el doctor Santiago de lo que debe constituir la independencia con relación a un juez, ¿cuál considera usted o cuáles considera usted son las condiciones necesarias para que un juez realmente sea independiente? Conceptualmente, el que un juez sea independiente significa que un juez va a decidir solamente con base a tres elementos: lo que dice la Constitución, lo que dice la ley y lo que las pruebas dictan sobre los hechos. Eso es el elemento esencial de la independencia. El garantizar, el asegurarnos que un juez resuelva única y exclusivamente con base a estos tres elementos. Una forma sencilla de entender la independencia judicial es en negativo. Es decir, un juez es independiente en tanto seamos capaces de evitar cualquier tipo de interferencia. Es decir, que se incorpore a su momento de decisión cualquier elemento diferente a la Constitución, a la ley o a los hechos del caso. Y esto es tan importante que en todos los estados constitucionales, de Oriente, de Occidente, de Norte, de Sur, en todos, la independencia constituye una base fundamental del sistema. Y claro, es una garantía en primer lugar para los jueces de que nadie va a interferir en su función, pero también es una garantía de los ciudadanos de que van a recibir una respuesta justa. Pero venga, eso está muy interesante. Yo voy a ir aterrizándolo y yo sé que si cometo alguna imprecisión, ustedes me van a disculpar. Además, tengo a la doctora Liliana que me va a corregir a tiempo. Eh, con los tres elementos que usted menciona, uno podría pensar, bueno, yo no sé, estoy siendo juzgado y ya el que el juez mantenga esas tres posiciones muy claras, ¿cierto? Pues me va a permitir a mí entender también que lo que va a suceder conmigo va a ser en términos de justicia. Yo entiendo, sin ser abogado, que justicia es dar a cada quien lo que cada quien se merece. En ese sentido, pues yo recibiría o la sanción que merezco o, no sé, podría quedar libre si sucede lo contrario, basado, por supuesto, en esos tres elementos y fundamentalmente en las pruebas. Uno pensaría que si el juez tiene esos tres elementos, pues no habría nada que lo presione, simplemente actúa en ese sentido. Pero lo que vemos, doctor Giovanni, es que, y doctor Santiago, es que normalmente no pasa eso. Uno, están presionando los medios y a través de los medios la opinión pública, sobre todo si el tema, por ejemplo, es político, ni hablar si el tema se vuelve social. Tenemos a la opinión pública ahí metida en ese tema Mm. y a los jueces, o sea, la opinión pública y los medios juzgando al juez. Entonces tiene a uno un juez aquí que está deliberando sobre un tema basado en esos tres principios, pero tiene uno de este lado los medios de comunicación masiva y los grandes medios presionando con la opinión pública para que el tema sea diferente. ¿Qué hace el juez en ese caso? A ver, el juez tiene una herramienta muy importante al momento de decidir, que es una herramienta que le sirve también para protegerse del escrutinio público. Además, ojo, el escrutinio público también es importante en un Estado constitucional. Claro. La ciudadanía tiene derecho a discutir, a saber las razones, a discrepar de las razones. Es bien importante el escrutinio para la propia independencia y para la propia transparencia de la función jurisdiccional. Pero en contrapartida a esto, el juez tiene el deber de justificar todas sus Ujú. decisiones. De modo tal que la manera como el juez puede protegerse de las presiones es justificando adecuadamente la decisión. De modo que él esté en condiciones de explicarle a la sociedad que la decisión que tomó estaba sustentada en tales o cuales razones. Doctor Santiago. No, complementando lo que decía Giovanni, no es simple, como decía hoy, en el mundo cada vez más complejo y de más presiones, para
el juez o la jueza aisladamente proteger la independencia. Por eso también aparece un concepto muy importante, que es que la protección de la independencia tiene que provenir del propio Poder Judicial. Esto es, la independencia no es solo de la jueza o del juez concreto de un caso específico, sino es, recordemos el concepto que nos enseñaban en la escuela de separación de poderes. O sea, hay tres poderes, el judicial, el ejecutivo y el legislativo, que están separados, porque eso tiene una lógica, no quiere decir que no dialoguen los poderes entre sí, pero tiene una lógica de protección. Entonces, el Poder Judicial en sí mismo también tiene que ser independiente. Entonces, contestando a la pregunta, el propio Poder Judicial tiene que preocuparse de arbitrar medidas que funcionen para proteger a las juezas y jueces de esas presiones. Y voy a poner un ejemplo muy práctico. En casi todos nuestros países, el presupuesto del Poder Judicial, o sea, el dinero que tiene el Poder Judicial para administrar justicia, no lo determina el propio Poder Judicial. Habitualmente depende de los otros dos poderes. Entonces, si el Poder Judicial tiene que ir a arrodillarse, por decirlo de una manera simple, ante los demás poderes para pedirle presupuesto, y los demás poderes le dicen, bueno, yo te doy dinero para tener más juzgados, pero este asunto que me compromete a mí, tú me lo tienes que resolver a favor. Ahí tenemos una intromisión ya institucional. Ya no es que voy con el juez o la jueza concreto, sino que con el propio Poder Judicial. Y esto se está viendo mucho en los países latinoamericanos y europeos también, donde se da una fuerte presión del poder, sobre todo del poder ejecutivo, del presidente de la República, de los ministros, una fuerte presión sobre las decisiones, porque como tú decías, cada vez hay más decisiones que tienen que ver con la política. Es lo que habitualmente se le llama la judicialización de la política, ¿no? Es que temas que antes lo resolvían los políticos en una conversación, en una mesa de café o en el Parlamento, ahora cuando no saben cómo resolverlos, se lo tiran, por decir así, al Poder Judicial. Y ahí el Poder Judicial se encuentra que tiene que resolver de repente temas fundamentales de una política pública de salud, de vivienda, de educación, y ahí viene la presión del Ejecutivo a decir, no, yo quiero que lo resuelva de determinada manera, y si usted no lo resuelve así, no le voy a dar suficiente presupuesto. Esta es una realidad de varios países latinoamericanos que es muy preocupante, porque obviamente hay que ser muy firme y muy fuerte para protegerse de esas injerencias, ¿no? Claro, porque, doctora Liliana, nosotros lo hemos visto acá, tenemos casos y seguramente ustedes de rebote lo han conocido en sus diferentes países, y es que hay tal presión de los medios, a veces de la opinión pública, en temas políticos, en temas sociales, en temas que tienen que ver con la violencia, por ejemplo, y el terrorismo, y uno siente y se percibe que el juez no está actuando, no digamos que no de manera independiente, o que no está utilizando el suficiente juicio, para que lo llamemos de una forma clara, ética y moralmente, pero sí siente uno, doctora Liliana, que hay una presión en ese sentido, ¿no? Claro, Jaime, de hecho, tomando en cuenta lo que nos comparten el doctor Giovanni y el doctor Santiago, a eso se le ha denominado por muchos doctrinantes justicia bajo presión, que es un término quizás fuerte desde el ámbito de la administración judicial, pero que nos lleva precisamente a afirmar que la presión no viene solo de los mismos jueces, sino también del poder político, y en muchos países lo hemos podido evidenciar también de grupos criminales fuertes. En ese sentido, entonces, yo quisiera, para continuar con este punto fuerte de justicia bajo presión, preguntarle lo siguiente. ¿Creen ustedes que la independencia tiene que ver con la forma como elegimos los jueces? ¿Tiene que ver con la forma como se evalúan, cómo son sancionados? Me explico. Hay jueces que llegan a sus cargos porque hay un concurso judicial, por mérito judicial, otros en provisionalidad, otros por encargo. Tomando en cuenta la experiencia de ustedes en Iberoamérica, ¿cuál consideran que es el mejor modelo de elección de los jueces precisamente para preservar esa justicia bajo presión y garantizar la independencia judicial? Ojalá pudiéramos tener la respuesta. Es difícil. Porque ya con esto, Con esto terminamos claro, el programa. Se vuelve Nobel, ¿no? Claro. Y a ver, el derecho comparado nos demuestra que hay diversos modelos. Mm. Y también el derecho comparado nos demuestra que distintos modelos funcionan y otros modelos que funcionan bien en unos países no funcionan en otros. Entonces, el sistema de elección de magistrados y de sanción de jueces es un sistema que debe corresponderse con el sistema político
de cada estado, de cada país, y cada uno en función de la coyuntura política, del contexto de la propia organización política, encontrar el mejor sistema adecuado a ello. También el derecho comparado demuestra que hay sistemas que no funcionan, Ujú. ¿no? Y que no han funcionado históricamente, ¿no? Para citar uno tan polémico hoy, el de elección popular de los jueces, por ejemplo, Ujú. ¿no? Entonces, no creo yo que uno tenga una receta que pueda servir para todos los estados por igual, pero sí creo que hay ciertos lineamientos que hay que seguir en cualquiera de estos sistemas para evitar lo máximo posible y ojalá eliminar cualquier Ujú. tipo de interferencia. Vinculado a esto que señalaba Giovanni, yo creo que el tema central, y volvemos a vincularlo con la realidad de cada juez o cada jueza, es que para yo ser juez o para que mi carrera judicial avance, no tenga que depender del poder político. Esa podría ser la respuesta de principio. Ujú. Entonces, si uno mira, los sistemas que funcionan más adecuadamente son los que existe cierto equilibrio entre el rol del Poder Ejecutivo, el rol del Poder Legislativo y el rol del Poder Judicial. Por ejemplo, en algunos países, el propio Poder Judicial designa a los jueces, pero cuando son jueces de determinada jerarquía, requiere la venia del legislativo. Entonces hay una articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Los jueces de los tribunales superiores, llamémosle Corte Suprema, Corte Constitucional, habitualmente también hay una interacción entre los tres poderes que requiera cierto acuerdo político. Lo que ocurre es que hay países en que determinado sector político ha obtenido una mayoría tan grande que puede resolver por sí solo sin tener diálogo con ningún otro partido político. Entonces, en los países en los que hay cierta correlación política de dos sectores, porque ahora está todo polarizado en dos grandes bloques, es más fácil tener un sistema más equilibrado. Ahora, yo creo que el sistema de elección popular de jueces, sobre todo a la manera que lo ha implementado México, ha Ujú. sido un gran fracaso. Porque si yo para ser juez tengo que ir a pedirle el voto a la gente, tengo que hacer publicidad, Mm. tengo que conseguir quién me va a financiar esa publicidad. ¿Y a quién voy a ir sino a la empresa privada, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, al delito organizado? No, y discúlpeme, doctor Santiago, ya que mencionamos y nos adelantamos, Liliana, al tema de México. eh, yo esto tampoco lo he entendido mucho. Y yo que hago parte de los medios de comunicación masiva, siempre he sido crítico frente a esto. Y es que en los medios hay personas que saben de todo, pero finalmente no sabemos de nada. Y eso a veces hay que reconocerlo. Por eso uno tiene que acudir a los expertos y preguntarle a la gente que sabe. Las mamás de pequeños nos decían, mire, si usted no sabe, pues vaya y pregunte. Y esa es la mejor fórmula para resolver los temas. Si no sabes, preguntas, te enteras y entras a apreciar lo que es correcto. Y uno encuentra que en los medios esa presión a veces se da desde el conocimiento. Y ni hablar de la opinión pública. Es decir, cuando yo voy y le pido el voto a una Ujú. persona que no tiene ningún conocimiento sobre eso y que no puede saber si yo soy el que finalmente sé y tengo la condición para ser el que juzga a otras personas. ¿Cómo explicar ese modelo de México y cómo llega México a eso? Porque no sé si serán los únicos, no sé si son los únicos, pero debe ser el más desastroso, o me adelanté mucho. No, hay sistema de voto de los jueces, existe en Bolivia, pero para los Ujú. tribunales supremos, y existe en Estados Unidos, en algunos Ah, ok. estados y para algunos cargos. Ahora, la experiencia de México ha sido tan difundida porque básicamente consistió en dos tandas, destituir a todos los jueces O por Dios. y elegir en dos Ujú. periodos a todos los jueces del país, desde el juez de ínfima categoría hasta el juez de mayor jerarquía. ¿Y con qué idea? Con la idea de darle participación a las personas en el sistema de justicia. Es una idea muy loable, es decir, es bueno que la Ujú. sociedad Sí, participe, pero claro, no está previendo lo siguiente. Nadie de los que fue a votar sabía a quién estaba votando. Conclusión, a quién Ujú. votó. Al Ujú. que el partido del cual él es simpatizante le dijo, vote a todos estos que son afines a nosotros. Por supuesto que después ese partido le va a ir a pedir a esos jueces, bueno, yo lo propuse, gracias a mí está sentado ahí, ahora resuelva los casos de acuerdo a los intereses nuestros. Estoy hablando en el mejor de los casos, ni que hablar cuando, como decía hoy, aparece el delito organizado y es el delito Ujú. organizado el que financia eso, porque allí todavía, además, hay la búsqueda de decisiones favorables al delito organizado. Entonces, es una idea muy fácil de generar aceptación, porque si yo digo que los jueces van a ser electos popularmente, usted va a elegir al juez que quiera, la sociedad participa, es una idea que en principio luce muy bien,
Pero como lo han señalado hasta los expertos que están más a favor de amplia participación de las personas en la justicia, el experimento mexicano ha destruido criterios básicos de un Estado de Derecho. Y esto es muy preocupante porque en algunos otros países ya se empezó a anunciar que podría ser una buena idea seguir con ese sistema. Liliana, yo no sé si en Yo ahí Colombia, quisiera, si en Colombia hemos estado cerca de eso o no, Lili. no, yo quería precisamente, primero, para quienes nos están escuchando y observando, como contextualizar un poco Ujú. lo relacionado con México, mirarlo desde Colombia y frente a eso realizarle una pregunta a nuestros invitados. En México se promulgó una reforma en el año 2024, entró en vigor en 2025 y la finalidad, como le dijo el doctor Santiago, era estructurar o reestructurar todo lo que tiene que ver con la estructura, valga la redundancia, judicial. ¿Qué se buscaba? O se busca, porque esa es la pretensión obviamente de la ley, buscar una justicia más eficiente y más cercana al ciudadano, que eso en parte no está mal, porque siempre pretendemos que los jueces, sin dejar de ser independientes e imparcial, garanticen el acceso a la justicia y sean cercanos al ciudadano, porque la función de un juez es precisamente proteger el derecho que la persona está reclamando de forma cumplida, pronta y eficaz. En Colombia, de forma concreta, Jaime, Giovanni, Santiago, nuestros jueces no se eligen por votación popular. La regla general es que son jueces que deben ser abogados titulados e inscritos y existe, conforme a la Ley de Administración de Justicia, pues diversas formas para ocupar los cargos. Una de ellas es el concurso de méritos, donde se hace convocatoria, se hace un examen, entrevista y hay un concurso, pero también para nadie es un secreto que hay cargos que son elegidos en provisionalidad y para momentos muy cortos. El único juez que en Colombia se elige, o así está establecido a nivel constitucional por elección popular, es el juez que nosotros denominamos juez de paz, que es una justicia especial que no tiene que ser abogado titulado ni en ejercicio, sino que es elegido por su propia comunidad para resolver conflictos de su propia comunidad, valga la redundancia. Sin embargo, tenemos una ley que los desarrolla y dentro de ese desarrollo pues son cargos ad honorem. Hubo una época donde teníamos muchos jueces de paz. El último que yo conocí estaba en un barrio de nuestra ciudad y las sentencias que profieren tienen la misma fuerza que tiene cualquier sentencia. Con base a esta contextualización que acabo de hacer, a mí me gustaría hacerle dos preguntas a nuestros invitados. Tomando en cuenta lo que venimos hablando de la elección de los jueces, de la presión, ¿consideran ustedes que precisamente cuando se elige un juez en provisionalidad o para momentos cortos, esto puede afectar más el tema de la independencia? Sería la primera pregunta. ¿Por qué? Porque precisamente, y no estoy haciendo ninguna afirmación, ellos no realizan un concurso de méritos. Y la segunda pregunta tendría que ver precisamente con el caso mexicano. El hecho de que se establezca que los jueces deben ser elegidos en este país por votación popular, ¿consideran ustedes que esto politizaría la administración de justicia? Llevaría una financiación casi que privada también a la misma. Son dos preguntas Usted difíciles, los acaba de complejas. meter en un problema, Liliana. Veo, por la cara creo Es que un los tema metió en que un es problema. complejo y yo sé que Sí, sí, genera sí, sí. cierta No, incomodidad. pero hay salida, Sí. hay salida. Hay salida. Yo creo que puedo responder la primera pregunta y le dejo a Santiago la segunda. Eh, y respondo a la primera pregunta a partir de la experiencia peruana. Uno de los grandes problemas que tenemos actualmente en la justicia peruana es la provisionalidad, el alto número de jueces provisionales que tenemos en el Perú. Solo para citar un ejemplo, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, nosotros deberíamos tener alrededor de 20 jueces de la Corte Suprema. Por ahí son 21, por ahí son 19. 20 jueces de la Corte Suprema. Tenemos 60. Eso quiere decir que esos 40 son provisionales. En el sistema peruano, los jueces provisionales no vienen de la calle, no vienen de fuera del aparato judicial, sino que vienen de dentro del aparato judicial. Por ejemplo, para ser juez de la Corte Suprema Provisional, se eligen entre los jueces superiores. Entonces, un juez superior puede ser provisionalmente juez de la Corte Suprema. Esto tiene algo positivo, y es que ya hubo un proceso público, estricto, previo, para poder determinar que esa persona sea juez. Pero tiene un aspecto negativo,
muy negativo, que ese juez provisional es elegido por el presidente de la Corte Suprema. Dicen que con algunos criterios objetivos, pero no queda claro cuáles son los criterios objetivos. Pero lo más grave no solamente es que es elegido solo por una persona, sino que deja de ser juez provisional en el momento en el que esa persona lo decida. Y claro, ese que es juez provisional de la Corte Suprema gana como un juez titular de la Corte Suprema, con lo cual mantenerse en el cargo significa mantener un nivel económico sustancialmente diferente de aquel nivel económico que tendría siendo juez superior. Entonces, la pregunta ahí es, ¿cuánta independencia tiene ese juez que ha sido elegido por esa única persona al momento de decidir si sabe que esa única persona mañana podría decirle que ya no va a ser más juez de la Corte Suprema, lo que significa reducir su sueldo sustancialmente? Esa es la pregunta. Entonces, hoy tenemos un gran problema con la provisionalidad. Yo diría que es el principal problema del Poder Judicial que afecta claramente la independencia. Complementando esto que decía Giovanni, todas los organismos que se pronuncian sobre la designación de jueces, justamente una de las cosas que postulan es que los jueces sean designados por una carrera judicial con un concurso público y tratar de evitar en la medida de lo posible los jueces provisorios, ¿no? Ahora, respondiendo a la otra pregunta, si la elección... Perdóname, una interrupción ahí. Sí. Pero también es verdad que hay otro problema que resolver, que es el problema que el Poder Judicial dice que tiene que resolver. Y es que hay tanta carga, o la carga de casos sube tan rápidamente que resulta insuficiente el número de jueces que existe. Entonces, el Poder Judicial dice, ¿y cómo hago yo para responder si no tengo los jueces suficientes? Tengo que crear provisionalmente, porque el otro sistema es muy largo y toma mucho tiempo. Claro, a mi juicio, la respuesta es sí, pero esto ya lo sabemos. Con lo cual tendríamos que hacer las reformas. prever que esto va a ocurrir. Pero perdón, No, respondiendo a la otra pregunta sobre si la elección popular de los jueces politiza la justicia, yo creo que hay que colocarse nuevamente en esa situación. Y yo me pregunto si a usted lo eligen porque usted obtuvo recursos y porque tiene un vínculo con determinado partido y esa elección va a ser por un periodo X y por lo tanto su remuneración va a estar asegurada por un periodo X, pero luego va a tener que presentarse de nuevo a la elección. Bueno, ¿qué tan independiente es esa persona que está propuesta por un partido, la votan porque integra ese partido y en definitiva obtuvo financiación directa o indirectamente por ese vínculo con el partido? Y yo creo que la respuesta es clara. Sin duda que hay allí una injerencia brutal de la política en el trabajo, no solo ya en la designación, que es claro, sino también en el trabajo de los jueces luego. Claro. Pero no solo de la política. Sí. Eso es bien importante. Un problema es el de la politización de la justicia, pero ese no es el único problema. Hay un profesor a quien todos nosotros, un juez a quien todos nosotros respetamos mucho, que es Perfecto Andrés Ibáñez, que habla de los poderes fácticos que están detrás. Es decir, los que no son institucionalizados. Ya no es el Poder Judicial, ya no es el Ejecutivo, ya no son los partidos políticos, sino son esos poderes fácticos, las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones, el crimen organizado, la prensa, las redes sociales, las ONGs. Cada uno va a querer presionar para designar, para proponer a su juez. Entonces, que poco es, citando también a Ferraioli, diciendo, es dejar la elección de los jueces a los poderes salvajes. Claro. Sé que Liliana no me deja de mentir, pero en Colombia sí que abunda. Digamos, cuando usted lo menciona, uno ahí mismo puede imaginarse el tema colombiano. Me voy a salir un poco, pero me parece que es importante para precisar el tema. Uno podría hablar de escalas, de países en escalas. No sé si este sea el término exacto, pero uno podría decir, oiga, los que mejor están en términos de la elección de los jueces, de cómo funciona el proceso, de finalmente eso qué resultados da,
hay ejemplos a seguir que uno puede colocar, no sé, el top de los 5, el top 5. Y de atrás, y de atrás hacia arriba, uno diría, vea, esto es lo que nunca se debería hacer en materia de elección de jueces, de vinculación del proceso, de cómo se desarrolla eso. ¿Podríamos mencionarlo? Sí, No, hay un índice que es el ¿cuál sería el top? el digamos? ranking. Hay El un índice que ranking. se llama Índice de Estado de Derecho que evalúa el Estado Ok. de Derecho y ese ranking básicamente lo que hace es considerar varias variables, entre ellos la independencia judicial. Sí. Y allí, bueno, si vamos a los que están peor, empezamos por los que Sí, están sí, al sí, final de la sí. lista, allí está De atrás hacia claramente adelante. Venezuela. Mm. Venezuela está Ah. en los últimos lugares. Y en los primeros lugares aparecen primero los países europeos, Dinamarca, aparece ¿Cuál sería el primero? ¿Dinamarca? Creo que está Dinamarca en el primer lugar. Sí, Lo podemos sí. chequear ahora porque tengo acá Sí. el dato. Y luego, si vamos a Latinoamérica, los 3 países que se destacan en Latinoamérica en buenas posiciones son Uruguay, Chile y Costa Rica. Esos son los 3 Ujú. países que están, digamos, en una posición aceptable. El resto de los países latinoamericanos están en Y una de posición. atrás hacia adelante, discúlpeme, doctor Santiago, Venezuela y hacia arriba, ¿quién? No me diga que Colombia está por ahí, porque... Le puedo ¿Ah? decir, el lugar de Colombia en este momento de 150 está en el lugar 91, pero se lo voy a chequear, pero está por Casi ahí. en la mitad, ¿no? Está por Casi ahí. en la mitad, Casi en la digamos. Ya Ujú. va Sí, porque la mayoría de los países latinoamericanos están Sí. a mitad de tabla o mitad de Exacto. tabla para abajo. ¿Cuál es el mejor de los latinoamericanos? Usted ya lo mencionó, El que Uruguay. está mejor Uruguay. posicionado es Uruguay, luego está Chile y Costa Rica bien posicionados. ¿Brasil cómo está en eso? Brasil está mejor que Colombia, creo, si no recuerdo mal, pero está también de mitad de tabla para abajo. Claro. México, México también muy mal. México ha bajado en sus posiciones y uno de los factores que ha llevado a esa baja es justamente esta vulneración grave de la independencia judicial. digamos, en ese sentido, no sé, Liliana, habría, y Santiago y Giovanni, ¿habría forma de tomar una tendencia de uno decir, mire, lo que yo debo hacer en ese sentido es seguir el ejemplo de Dinamarca? Porque usted bien lo precisaba, usted decía, todos los países son diferentes. Al comienzo del programa usted decía, todo es diferente, lo que funciona bien en un lado no funciona bien en el otro, pero habría como una especie de protocolo, de checklist en el que uno pueda decir, si un país democrático, por supuesto, siguiera este proceso, ¿sería bueno en términos de esos jueces para su independencia? Yo creo que algunos elementos objetivos se pueden dar. El primero, un poco lo que decía Santiago, es todo mecanismo de elección y sanción o destitución de jueces, porque es tan importante la entrada como la salida, Claro, ¿no? claro. Debe ser un mecanismo donde el poder político esté lo más alejado posible, Ujú. ¿no? Que exista escrupuloso cuidado en elegir a las personas que van a designar o sancionar a los jueces. Porque yo aquí cuento una experiencia que tuvimos nosotros en el Perú. Nosotros ideamos en la Constitución de 1993 un mecanismo que si uno lo ve en el papel, Ujú. funcionaba perfecto. El papel era una institución autónoma, independiente, con personas alejadas del poder político. O sea, el papel cumplía todos los requisitos. Tuvimos que modificar la Constitución y modificar el sistema, porque la corrupción llegó a esas personas que eran de ese. Entonces, claro, tuvimos que cambiar radicalmente el sistema haciéndole frente a la corrupción. Por eso digo que no hay modelo perfecto, ¿no? Pero hay que tratar de evitar interferencia o injerencia del poder político, de cualquier poder fáctico, y yo creo que apostar por algunos elementos que son, eh, eh, digamos, calidad técnica del postulante, ¿no? Comprobada, digamos, comprobado comportamiento ético del Mm. postulante y también me parece que es importante garantizar idoneidad de los que eligen y sancionan. Claro, creo entender, Liliana, por qué no existe el modelo perfecto. Es decir, se requieren
humanos perfectos en Ujú. términos de lo ético y lo moral, y eso no existe, entonces no hay modelo. Siempre llega la corrupción y se cuela por algún lado, Una Liliana. cosa interesante es que Claro. los países que están mejor posicionados son los países que tienen una sociedad con una cultura Ok, más tiene desarrollada. sentido. Y esto cierra, porque una vez mira la independencia judicial sola, pero la independencia judicial sola va atada al Estado de Derecho. Y para contestarte correctamente, de 143 países, Ah, Colombia está en el lugar 95. bien. Y los últimos son Venezuela, Afganistán, yendo para arriba, Camboya, Haití, Nicaragua, y ahí sigue. Y los primeros países son Dinamarca, Noruega, Finlandia, eh, Suecia, Nueva Zelanda, Alemania, Luxemburgo, y ahí sigue hasta el primero que llega en Latinoamérica, que es en el lugar 23, que está Uruguay. Antes de ir con Liliana, solo por curiosidad, ¿en qué lugar está Estados Unidos, por ejemplo? Que uno Estados pensaría que es un en el ejemplo a lugar seguir, ¿no? 27. Bueno, mire que no está. Después de Uruguay. Es decir, está después de Uruguay, y Mira, España está después de Uruguay, también en el 25 está España. muy bien. ¿En qué lugar está Francia, por ejemplo? Francia está en el 22. Ajá. Francia 22, Uruguay 23. ¿Y los alemanes? No, Alemania está muy, muy bien posicionada en el lugar sexto. Bueno. Y yo siempre digo que el sistema alemán tiene muchos parecidos en la regulación de los procesos, pero una gran diferencia desde el punto de vista cultural. Y ahí se Ujú. demuestra ese hecho, ¿no? Muy bien, Yo Liliana. ahí quería complementar y hacer uso de la palabra cultural que nos trae el doctor Santiago. Para nadie es un secreto que obviamente cuando hablamos de independencia judicial, pues nos estamos enmarcando en un Estado social y democrático, nos estamos enmarcando en el debido proceso, nos estamos enmarcando en que esto o constituye más bien una garantía para las partes que están en el proceso, pero también es un lineamiento que se da al funcionario jurisdiccional a la hora de decidir. Vemos cómo el ranking que nos trae el doctor Santiago visualiza claramente, y lo voy a decir así, como muchos países más desarrollados, porque influye precisamente en la cultura, están mucho mejor en el tema de independencia judicial. En resumen, yo creería que a pesar de que todos nosotros en nuestros países tengamos regulado el tema de la independencia judicial, va a depender, Jaime, de cómo se implemente, de la cultura y de otro tipo de factores. Y yo diría también, y esa es una parte que vamos a tocar más adelante, incluso de la formación que nosotros mismos como profesores tenemos en las facultades de Derecho con relación a nuestros estudiantes, porque son ellos quienes a futuro van a asumir esos cargos. Yo quisiera hacerles una pregunta frente a algo que establecía Giovanni, es los límites que tenemos que tener con el poder político. También para nadie es un secreto que en todos nuestros países hemos tenido casos mediáticos, y frente a esos casos mediáticos sale el presidente de la República a opinar, salen congresistas, salen ministros. ¿Cómo consideran ustedes que debe regularse eso? O más bien, podríamos decir que se debería establecer desde la Administración de Justicia límites a presidentes de la República, a congresistas, a ministros, de cara a un proceso judicial de forma concreta. A ver, pasa algo, a mí me llama mucho la atención, tomo una idea que dijo Jaime hace un momento, y Jaime decía, a veces hay muchos periodistas que opinan de todo y no saben bien necesariamente aquello sobre lo que están opinando. Y a mí me sorprende enormemente, ya no hablemos de los políticos, cantidad de abogados que salen todos los días en la prensa a opinar sobre cuánto proceso judicial existe, independientemente de la materia, de la especialidad. A mí me parece una enorme irresponsabilidad. Enorme irresponsabilidad por varias razones. Uno, porque, claro, uno podría opinar conceptualmente sobre el problema nacido de un proceso judicial, pero no de la discusión concreta y específica, porque esa discusión concreta y específica se basa en ciertos hechos que son irrepetibles. Normalmente son irrepetibles. Entonces, claro, y uno además debería decirlo explícitamente. Debería decir, yo sobre el caso concreto no puedo opinar, pero sí sobre este concepto jurídico que nace de ese caso. Segundo, el que opina tiene que decir explícitamente si tiene un conflicto de intereses o no tiene un conflicto de intereses, que es otro problema. Que salen a hablar personas que no son los abogados oficiales del caso nombrados, pero que tienen algún interés, muchas veces contratados por una de las partes, a opinar como si fueran independientes. Y eso es un atentado ético muy fuerte. Yo soy muy crítico, por ejemplo, cuando salen los profesores
Porque cuando salen los profesores a hablar, salen además como académicos a hablar de un caso concreto. El profesor, el académico que sale a hablar de un caso concreto, tiene que saber que tiene una responsabilidad, porque su opinión sí es una opinión que puede ser vista por el público, por el ciudadano, como una experta, y que él podría estar, podría estar pretendiéndose que él incida indirectamente a través de los medios en la decisión judicial. Y ya pasando a lo máximo, obviamente, esto también respecto a quien ejerce cualquier cargo político. Respecto a cualquier cargo político, a mí, yo soy un poco enemigo de prohibir que se opine sobre algo. A mí me parece que una democracia, prohibir que se opine, va contra el propio sentido de la democracia. Pero sí hay que tener ciertos límites y una responsabilidad ética, política y jurídica cuando se opina sobre un caso. Sobre lo que tú preguntabas concretamente de los políticos, yo veo 3 criterios que pueden ser recomendables, ¿no? Una cosa es cuando el proceso está en trámite, cuando el juicio está tramitando, los políticos ahí debieran abstenerse porque tienen un interés muy concreto de opinar sobre el caso. Luego, cuando hay una decisión judicial, es muy legítimo que un político critique la decisión judicial. No estoy de acuerdo con esta decisión porque no comparto estos argumentos, o que otro diga estoy muy de acuerdo con la decisión. Ahora, una cosa es criticar la decisión judicial por sus fundamentos y otra cosa es atacar al juez o a la jueza que la dictó a título personal, desmereciéndolo. Se utiliza mucho esta metodología, es como una especie de bullying mediático que se utiliza con jueces y jueces. Esto está relevado por la Corte Interamericana. Y lo otro importante es siempre decir, no comparto la decisión, yo soy político, pero la voy a cumplir. Porque mi deber desde el Poder Legislativo, desde el Poder Ejecutivo, es que frente a una decisión judicial, me guste o no me guste, la tengo que cumplir. O sea, me parece que eso es lo que protege la institucionalidad y por otro lado protege el derecho a opinar sobre una decisión. Claro. Pero eso requiere tener esos cuidados y esos límites que preguntaba. Tiene mucho sentido. Incluso yo en alguna clase, cuando ustedes lo mencionaban, siempre llego, en alguna clase no, entro a una clase y lo primero que yo le pregunto a veces a los estudiantes es, ¿ustedes creen, esta pregunta es clave, ¿no? Para enmarcar eso, ¿ustedes creen que yo debo respetar el concepto de los demás? Del 100% de los estudiantes, 99 levantan la mano afirmando que sí. Yo al final les digo, todos están equivocados, porque yo lo que respeto es el derecho que usted tiene de decir lo que quiera decir. Hay un derecho de decir lo que quieras. Eso es libertad, ¿cierto? Entonces yo puedo decir lo que quiera. A mí por la boca me puede salir lo que yo quiera. Otra cosa es que eso que me sale por la boca, tú lo tengas que respetar porque yo lo dije. No, o sea, tú respetas el derecho que yo tengo de haber dicho lo que yo dije. Sin embargo, si mis argumentos no son suficientes necesarios y si el conocimiento no respalda esos argumentos, pues es muy sencillo, tú no tienes que respetar ese concepto. En ese sentido, ¿le pasa eso a los jueces con toda esa presión que viene de afuera? Sí, pero hay una cosa que me parece también, ya tratando de comprender la labor del juez, Sí. porque a veces no la comprendemos, ¿no? Y es que los jueces no emiten opiniones. Esa es la primera cosa. Claro. Un juez en una decisión judicial no está opinando. Un juez en una decisión judicial está resolviendo, conforme a la Constitución, a la ley y a los hechos, un caso, justificadamente. Y la difícil situación del juez es que está resolviendo sobre un conflicto. Es decir, hay la posición de una parte y la oposición de la otra parte sobre esa posición. Y el juez tiene que decidir sobre ese conflicto. Y al decidir, normalmente le da la razón a una y por lo tanto no le va a dar la razón a la otra. Con lo cual es altamente probable que ya el 50% de las personas que pueden opinar sobre esta otra Sí, posición. pero recuerda que lo hace en el marco, como bien lo explicabas al comienzo, de la Constitución, de las Sí. pruebas y de la ley. Porque aquí tuvimos, y tú lo puedes contextualizar mejor, Liliana, y lo vamos a mencionar porque es un caso real, el juicio al expresidente Uribe.
y eso se volvió tortuoso, es decir, primero lo transmitían en vivo y en directo, cosa que es respetable. Yo particularmente no la comparto, pero lo estoy hablando desde el desconocimiento, por supuesto, pero se transmite. Y tuvimos, Liliana, ese contexto donde cuando la juez emitió el fallo, salieron yo no sé cuánta cantidad de otros abogados expertos en el tema a decir, esa señora se equivocó. Fue de tal tamaño la presión que a esa señora le tocó sacar a sus hijos del colegio, casi que le tocó salir del país por las presiones externas. Yo no sé, Liliana, cómo medir eso en el contexto de lo aquí tratado, ¿no? Yo ahí tomaría tres conceptos, Jaime. Hay uno que tocó ahora el doctor Giovanni, es el tema de la justificación. Existe algo desde el punto de vista de la ciudadanía y es cómo el juez se legitima. Y un juez se legitima a través de su decisión, porque no es meramente opinión, y la decisión obviamente tiene que tener una argumentación. Y la argumentación no es simplemente la motivación de lo que él siente desde el punto de vista interno, sino lo que él siente con base a lo que existe al interior del proceso. En ese orden de ideas, la función de un funcionario jurisdiccional, valga la redundancia, es convencer. Y la decisión no es solo frente a las partes, aunque en principio es así, sino que una decisión cuando es argumentada tiene que convencer a cualquiera que tenga conocimiento de esa decisión. Exacto. En ese orden de ideas, en caso de que uno sea un funcionario jurisdiccional, yo pensaría que su mayor escudo de legitimación es el tema de la argumentación jurídica, que los procesalistas acá me dirán, nosotros lo hemos trabajado a través de algo que denominamos o que se ha denominado teoría de la argumentación jurídica, que lo han trabajado muchísimos autores y que implica obviamente mucha preparación. Eso lleva también a que un juez tiene que prepararse para poder saber motivar, porque la motivación va a implicar argumentos de su decisión, que los argumentos sean públicos, que la ciudadanía los conozca. Entonces, ese es un punto importante. El otro punto importante, y que eso me lleva a una pregunta a nuestros invitados, es el tema de la legitimidad. La independencia judicial no puede implicar aislamiento de un funcionario jurisdiccional. No estamos diciendo que al juez nadie le puede hablar, que al juez nadie se le puede acercar, porque si estamos diciendo que la justicia es cercana al ciudadano, pues también debe implicar un acercamiento. Sin embargo, eso lleva a dos fenómenos muy importantes. Uno, la diferencia entre independencia judicial e imparcialidad. ¿Cómo creen ustedes que podría diferenciar la ciudadanía de esos dos fenómenos? Y el segundo, ¿cómo creen que la independencia judicial de cara al ciudadano, él puede decir, yo me estoy viendo representado realmente en un juez independiente? Y discúlpeme, le agrego algo, si lo pueden responder en torno a un ejemplo de un caso, el que ustedes quieran, se haya dado en sus países de origen o no, o a nivel mundial, no sé, que lo pudiera hacer Liliana en ese contexto, de referenciarlo, la respuesta con un caso y un ejemplo, no sé si a favor o en contra, en ese sentido en el que lo pregunta la doctora Liliana. Sí, yo para empezar, creo que hay una cuestión, un paso previo, que es lo de ser y parecer, ¿no? Uno de los problemas que tienen los sistemas de justicia es la pérdida de confianza de las personas en el sistema de justicia. Y esto es otro índice que se mide, es el índice de percepción de la confianza en el sistema de justicia. Tanto en Europa como en América Latina hay un gran problema. La gente cada vez confía menos en la justicia. Podemos estudiar cuáles son las razones, que son varias, pero una de las que incide es esto de que creo que injustamente la percepción de las personas es que los jueces no son imparciales, concepto que trae ahora a la mesa, y esa idea es porque no solo hay que ser imparcial e independiente, sino que hay que parecerlo. Y lo voy a poner con un ejemplo muy práctico. Si yo soy amigo del ministro de Justicia y soy juez, yo no puedo ir a tomar un café al café de la esquina con el ministro de Justicia. Podrá parecer injusto. Yo diré, como juez, a mí el ministro no me incide en absolutamente nada. Es más, tenemos siempre posiciones distintas, pero es cómo la gente lo percibe, y la gente con razón lo percibe. Uy, si este juez se va a reunir con el ministro de Justicia y yo tengo un caso donde el Estado está a un lado y yo soy el pobre ciudadano contra el Estado, perdí Estoy seguro. muerto. Estoy muerto, estoy frito, decimos en Uruguay. Entonces, bueno, frente a eso es importante esto de serlo y parecerlo como primer tema. Y después, es muy importante esta idea de la distinción entre independencia e imparcialidad, porque la independencia fundamentalmente está pensada como una protección del propio juez y del propio poder judicial frente a la interferencia ajena. En cambio, la gente se preocupa habitualmente mucho más por la imparcialidad, que es básicamente que el juez cuando resuelve en base a estos tres criterios que decía Giovanni y no se ve incidido por otras cosas, por ejemplo, por sus prejuicios, por su manera de pensar. Yo estoy en contra de las personas que usan corbata roja, no me gusta la persona que se viste de tal manera. Esas cuestiones que inciden
y que forman lo que a veces llamamos los sesgos o los prejuicios, y que entonces la imparcialidad lo que busca decir es, bueno, yo voy a resolver exclusivamente en base a las pruebas, a los hechos y al derecho, y no me voy a dejar influir por algunas cuestiones que yo tengo arraigadas. Obviamente esta es una lucha permanente que tiene cada juez y cada juez, como todos tenemos cuando opinamos y queremos ser objetivos, y al final es muy difícil ser 100% objetivo. Siempre va a haber una parte de nuestros prejuicios, de nuestros sesgos, que nos van un poquito a tratar de ganar. Entonces, la imparcialidad es mucho más, es más preocupación de las personas que están litigando, porque tienen miedo que el juez no vea las cosas con objetividad. En cambio, la independencia ya es cuando se le mete por la ventana al juez la opinión de la prensa, de las grandes corporaciones, del poder político o del delito organizado. Y ahí es donde aparece, me parece más clara la diferencia, ¿no? Claro. Doctor Giovanni. Sí, respondiendo a la segunda pregunta de Liliana, que es ¿en qué beneficia a un ciudadano que los jueces sean independientes? Beneficia en que la decisión de su caso va a ser una decisión objetivamente justa. Es decir, que va a recibir aquello que el derecho establece que corresponde en su caso, sin ningún tipo de alteración y de interferencia. Muy bien, tomando en cuenta esto, a mí me gustaría exhibirles su opinión, pero obviamente desde el punto de vista técnico. Damaster, que es un autor que nosotros hemos seguido, dice en uno de sus libros que el juez es él y sus circunstancias. Entonces dice sus circunstancias políticas, sus circunstancias económicas, sus circunstancias personales, sus circunstancias culturales. ¿Qué piensan ustedes de eso? Si un juez es bien elegido, argumenta, pero cuando él hace alusión a el juez es él y sus circunstancias, significa que uno no puede desligarse de lo que uno es a la hora de decidir. ¿Cómo materializar allí la independencia judicial? El caso el ejemplo que yo siempre le pongo a mis alumnos es un juez que tiene que decidir un caso de divorcio por adulterio cuando él mismo ha sido sujeto claro. de una situación de infidelidad. Nosotros hasta el momento, y esa es una lucha también actual, creemos que la justicia tiene que ser una justicia humana y quien tiene que decidir es un ser humano. Y por lo tanto, digamos, como decía Santiago, hay un cierto aspecto humano, subjetivo, que por algún lado se va a terminar colando. Es imposible no pensar, digamos, lo que a veces en teoría se dice un juez neutral, un juez que prácticamente es una máquina que nunca ha tenido vivencias, que nunca ha tenido experiencias, que nunca ha sufrido, que nunca ha debido, que nunca... Es decir, eso no es lo que queremos. Queremos un juez precisamente que ha pasado por todos esos sentimientos y esos estados de ánimo. Sí existen mecanismos para evitar que esos problemas, esos sesgos o esos eventuales prejuicios terminen incidiendo en la decisión. Uno de ellos es la motivación, precisamente, porque si el juez tiene que justificar con base a las pruebas, el derecho, etc. Entonces, si el juez tiene que justificar, entonces es una manera de evitar que el sesgo termine condicionando. Pero hay otro aspecto que a mí me parece muy importante que tiene que ver con la formación y capacitación de los jueces. Es darle herramientas suficientes a los jueces para que sepan identificar, digamos, cuándo podría presentarse alguno de esos sesgos, ¿no? Para poder inmediatamente sacarlos, ¿no? Separarse del caso. Separarlo del sesgo. Y somos humanos y uno sabe. Yo fui educado en un colegio de tal condición, en tal condición económica, etcétera, etcétera, en tal región. Es decir, todos, digamos, ninguno ha nacido en una burbuja de cristal, ¿no? Todos hemos tenido experiencias y eso va a terminar incidiendo de alguna manera, ¿no? Pero hay que darle al juez esas herramientas para identificarlos y evitar que eso incida. Se me ocurre preguntarles esto, y creo que muchas personas pueden estar pensando en esto que les voy a plantear. Lo hago desde ese punto de vista, desde el desconocimiento, y yo creo que eso es bueno para la conversación aquí tratada. Y es,
¿estamos realmente seguros cuando vamos al juez? Lo estoy preguntando en el sentido de todo lo que ustedes han dicho y el contexto más que preciso que la doctora Liliana Pavón ha utilizado. ¿Estamos seguros? ¿Estamos tranquilos? ¿Uno puede ir al juez y garantizar que eso va a ser así como ustedes lo plantean? ¿O es un tema de, Dios, voy al juez y yo, esto es un tiro al aire, no sé qué va a pasar? Yo le preguntaría, Jaime, ¿usted Sí. cuando va al médico, está tranquilo cuando Sí, va al sí, médico? yo antes iba más tranquilo. Hoy debo reconocerlo, no tanto, no tanto porque hoy el conocimiento está tan cercano a todos y las fronteras, Liliana, del conocimiento están tan cercanas que hoy recibimos tanta información, aunque ahí se genera un fenómeno muy interesante y es cuando hay sobreabundancia de información se genera el fenómeno contrario, es La que desinformación. estamos más desinformados, estamos mucho más desinformados. Pero yo no sé si con esto responda, y es, yo antes iba al médico y salía de allí convencido de que eso era lo que había que hacer, es decir, me tomo lo que me dijo, hago lo que me dijo y el tratamiento es ese. Hoy voy y consulto otros dos, es decir, y contrasto O a a ver, ChatGPT. o a ChatGPT. Usted mencionaba ahora Claro. el tema de los jueces humanos y yo fue inevitable que pensara en la inteligencia artificial, porque con este mundo de la inteligencia artificial, por un momento me imaginé un juez ahí, un robot que no se equivoca, que no tiene sentimientos, que no tiene emociones, ¿cierto? Que no es empático, que no se va a condicionar, porque pues el robot no puede ser infiel. Lo que pasa, Y en Jaime, ese que todo sentido, todo eso, ¿cómo todo eso es apreciarlo, no? mentira, todo eso es ¿Ah? mentira, porque en el fondo ¿Qué hacemos ahí? ese robot, esa inteligencia artificial está sumamente condicionada y está condicionada por el conocimiento que nosotros mismos generamos. Entonces es una fantasía pensar que existe esa máquina o esa inteligencia artificial que cumple con todos los rasgos de la objetividad pura, porque eso está alimentado por nuestros propios sesgos, por nuestros propios prejuicios, porque lo que hace esa máquina básicamente es un conjunto de algoritmos que resuelve en base a la información acumulada. Entonces hay como una imagen curiosa ahí. Yo hacía el chiste este de la medicina porque lo que está viviendo el derecho hoy lo vivió la medicina hace ya Sí, 50 años, cuando la sí. medicina tuvo que ir a buscar el consentimiento informado del paciente y tener que explicarle al paciente, mire, usted puede tener este tratamiento, este otro, elija usted. Antes nosotros estábamos acostumbrados, el médico era Dios. Íbamos al médico, nos daba una orden y nosotros íbamos al otro día internado, operado y muerto o vivo, dependiera. Pero ha cambiado, esto ha cambiado cual. sustancialmente y no solo por la información que podemos consultar, sino también por este deber que hoy tienen los médicos. Y entonces con el juez pasa un poco lo mismo. Hoy hay muchísima más información, creo que hay más poder de control sobre los jueces. Ahora, no se puede estar completamente seguro, por supuesto, de que el juez o la jueza que uno va a ser imparcial e independiente, pero lo que tienen que existir son los mecanismos necesarios para detectar si cuando la situación se vuelve patológica, o sea, cuando no se cumplen esos estándares, poderlos advertir y ahí sí yo puedo atacar esa decisión, puedo atacar la designación de ese juez, etcétera. Pero entonces tenemos que tener las alarmas, ¿no? Es lo mismo que pasa cuando uno elige a una persona para una Sí. posición. No, o cuando eliges, vamos a aterrizarlo a lo más humano, cuando elegimos a nuestra pareja, no sé, Exacto. cuando vamos y elegimos a una persona con la que vamos a compartir la vida. Yo siempre digo yo no, eso lo dicen ustedes los abogados, las cosas en derecho se deshacen como se hacen, ¿no? Es lo que tengo entendido, entonces, bueno, ahí sí hay también un tema que tiene que ver con la confianza. Liliana, unas Yo- precisiones porque cuando mejor la estamos pasando, el tiempo nos juega una mala pasada y nos Ujú. toca cerrar. Bien, yo Sí. quisiera hacer ahí dos precisiones, Jaime. La primera es cuando tú dices un ciudadano va a confiar en la justicia, es como si nos diera temor ir ante el juez. Yo pienso que en un Estado social democrático de derecho la respuesta es debe confiar, Hay que porque nosotros confiar. debemos creer en nuestras instituciones, Ujú. debemos creer en el sistema judicial que tenemos, debemos creer en la forma como desde las facultades y nosotros siendo docentes preparamos a nuestros estudiantes. Entonces la respuesta es debemos creer en la transparencia, en la legitimidad que Es le damos decir, a esos hay que ir funcionarios. y tranquilos. Claro, que dentro del proceso se presenten otras situaciones, como lo planteó el doctor Santiago, se presentan, Ujú. pero para eso también existe la Administración de Justicia, porque existen controles. Por ejemplo, en Colombia, ante una vulneración de un debido proceso
ante una vulneración del principio de imparcialidad, ante una vulneración del principio de independencia, tenemos un mecanismo que está en el artículo 86 de la Constitución, que es la acción de tutela, porque usted, señor juez, me está vulnerando un derecho que es fundamental y yo tengo derecho a que me respeten dentro del proceso este derecho. Entonces, si bien pueden existir falencias, porque nadie las está ocultando dentro de este conversatorio, también debemos creer en un Estado que ha pensado en que es posible que esas garantías se vulneren, pero que tiene herramientas para que podamos defender las mismas. Y lo segundo es que tú tocas, y quisiera compartir con la audiencia esto, es el juez robot. A mí me gustaría que la audiencia tenga en cuenta una sentencia que de hecho dentro del grupo de investigaciones al que yo pertenezco hicimos alusión, y es la sentencia 323 del 2024, en donde se analiza un caso por parte de la Corte Constitucional, es una acción de tutela. El juez mismo dice: yo empleé inteligencia artificial para elaborar la sentencia, pero yo la hice. No me la hizo la inteligencia artificial. Y finalmente, después de todo el análisis que se hace, la Corte Constitucional dice: la IA jamás puede sustituir a un juez, la justicia es humana, como lo decía ahora Santiago. Si bien aporta en el tema de eficiencia, nunca puede sustituir a un ser humano. Entonces, si la justicia es humana, tiene que estar precisamente representada en seres humanos. Por eso el desafío de nosotros es usar con responsabilidad todo el tema de la IA. Y ahí quiero simplemente hacer alusión a una parte de esta sentencia que dice la Corte Constitucional, que a mí, como profesora de Derecho, me llamó mucho la atención, y es que dentro de todo el ámbito probatorio ellos le emitieron un informe a OpenAI, que es el creador de ChatGPT, en donde le preguntaban si ChatGPT podía mentir, y la respuesta fue: primero, sí. Segundo, cuando usted es usuario del ChatGPT ingresa, hay una letra pequeña que dice que esta herramienta puede cometer errores y alucina. Y lo tercero es que usted debe controlar la herramienta. Y además de eso, la herramienta fue creada para Estados Unidos, no fue creada de forma genérica para todos los países, de ahí que hay que mirar mucho el contexto en el cual se está. De Entonces, acuerdo. simplemente como para Sí. aclarar esos dos puntos. Sí, además me encanta que lo haya hecho por una razón. Yo que estoy metido ahora a fondo, porque lo he hecho parte de mis temas de estudio, el tema de la inteligencia artificial, quizá a las profesiones que menos va a golpear o que se va a demorar más en golpear, es precisamente al derecho. Los abogados, digamos, están llamémoslo, blindados, al igual que Ujú. los médicos y que otras profesiones. Digamos, la comunicación está más expuesta, incluso el tema de la educación hoy está muy expuesto, pero yo siempre suelo terminar este espacio, y ahí voy a involucrar a Liliana no como mi partner, sino para que ella también conceptualice, por favor, Lili, sobre esto, y es a que froten la lámpara, a ver qué sale, a ver si sale algún mago de esa lámpara o sale Aladino y nos dice algo. Y para ello voy a citar un ejemplo muy de los medios masivos de comunicación. El cine es uno de los grandes medios masivos de comunicación, y el cine históricamente se antepone, o eso nos ha mostrado el futuro. De alguna manera el cine nos muestra el futuro. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En el año 85 yo miraba en la televisión a Buck Rogers en el 2025 y veía a Buck Rogers hablando con sus compañeros a través de un reloj y de un dispositivo móvil en el cual se comunicaba en la pantalla con esos compañeros. Y yo decía: bla, eso no va a suceder, eso no va a pasar. Y ya estamos en el 2026 y ya estamos viendo eso y algo más, y algo más. ¿Será que llegamos a tener con esto de la IA, no solamente del ChatGPT, que es apenas quizá un 1% de lo que podemos lograr en materia de inteligencia artificial, y no es el propósito, pero qué pena que terminemos ahí, pero es muy diciente de lo que hemos tratado hoy en este espacio? Podemos terminar gracias a todo eso de pronto sometiendo a una máquina que no piensa, que no siente, a que tome juicios sobre los seres humanos, o eso no va a pasar. ¿Cuál es el pensamiento de ustedes? Y comienzo, pues por supuesto, por las damas. Liliana tiene esa primera palabra. Como te decía Jaime, la inteligencia artificial la organizan solo los humanos, que puede obviamente alucinar, sí, pero la respuesta es: la inteligencia artificial no nos está reemplazando, somos nosotros mismos, con base a lo que nosotros queremos, quienes programamos todo este tipo de máquinas y de IA. Ahí, y qué pena de pronto desordenarte el orden, cuando el doctor Santiago y Giovanni contesten a tu pregunta, me gustaría, si es para finalizar, que de pronto nos indiquen desde la enseñanza del derecho cuál creen hoy que es el mayor reto frente a nuestro tema central, que es la independencia judicial,
para formar a nuestros abogados. Me parece que es importante porque ese es el núcleo central en el cual nosotros desde las facultades debemos formar en ética y obviamente en el ejercicio del derecho. Ujú. Bueno, frotando la lámpara, empezamos a frotar la lámpara. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial es, creo que la última esperanza que yo deposito en que podamos lograr el acceso a justicia, sobre todo de las personas más vulnerables. Parece una contradicción en sí misma, pero yo creo que hace 200 años que estamos luchando por tener acceso a justicia, sobre todo a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Y yo creo que la inteligencia artificial, bien utilizada, dependerá de Sí, nosotros, obviamente. puede ser una oportunidad muy importante para eso. Y creo que vamos a tener, nos guste o no, lamentablemente quizás, vamos a tener decisiones judiciales generadas 100% con inteligencia artificial para procesos de pequeño monto, de baja complejidad y muy repetitivos, pero creo que por supuesto que los temas importantes y los temas relevantes van a seguir, como decía Liana, dependiendo de la decisión humana, pero con alta utilización de la inteligencia artificial. Me parece que, y ahí lo vinculo con lo de la educación, me parece que lo peor que podemos hacer en la justicia y en la educación es decir, no tenemos que dejar entrar la inteligencia artificial. Nos podrá gustar o no, pero es una realidad, es un dato de la letra y es imposible frenarlo. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es adoptar las medidas para que la inteligencia artificial sea utilizada en beneficio de las personas con los adecuados controles y con la disposición de los protocolos necesarios para que llegue a buen resultado. Y discúlpeme, doctor Santiago, en la pregunta que me parece supremamente importante y al lugar, Liliana, y muchas gracias, sobre el tema de qué hacer ya, ahora, en las aulas para que ese componente del que habla Liliana se cumpla. ¿Cómo aportar los docentes desde allí? Yo creo que no es solamente en las escuelas de derecho, porque nosotros que estamos viendo que los políticos en su gran mayoría, en una época los políticos el 90% eran abogados. Ha ido cambiando. En Latinoamérica cada vez son menos la cantidad de abogados que son los políticos, los legisladores. Y esto que tiene que ver con que se necesita una educación de la sociedad toda, desde, no sé cómo le llaman aquí, el liceo, la educación secundaria, de entender que el Estado de Derecho requiere independencia judicial. Y en términos sencillos, como lo conversamos acá, explicar por qué es importante la independencia judicial. Porque si yo mañana asumo un cargo político y no soy abogado, tengo que entender la importancia de la separación de poderes y la independencia judicial. Entonces me parece que trabajar desde las universidades hacia la sociedad toda es una tarea fundamental en esa área. Doctor Giovanni, a usted ya se le voló el mago de la lámpara. No, y yo diría que hay algunos elementos generales, ¿no? Primero, formación de ciudadanía. Eso para mí es fundamental, formación de ciudadanía. Y todos somos responsables de la formación de ciudadanía. La escuela, la familia, la empresa, el aula. Segundo, ética. La ética es muy importante. Y tercero, hay un punto medio, que es no temerle al desarrollo tecnológico al mismo tiempo que no dejarse seducir ciegamente por él. La tecnología tiene sus límites y tiene también sus cosas positivas, pero pensar, al menos en el estado actual de las cosas, que podemos prescindir 100% del ciudadano, me parece que es darle un valor a la tecnología demasiado alto que hoy creo que no tiene. Me gusta esa invitación. Acabo de recordar un librito fantástico, La ética nicomaquea, la ética de Nicómaco. Nicómaco, el hijo de Aristóteles, y él le decía, siempre por el punto medio exacto, ni los extremos ni los defectos. Eso es muy difícil, para todos es muy difícil, pero yo creo que es una buena forma, con esa invitación, doctor Giovanni, que usted nos hace, muy amable por lo demás, pues de cerrar este espacio. A mi gran amiga Liliana, muchas gracias Liliana por haber compartido esta mesa de trabajo con nosotros, al doctor Santiago, mil gracias, a usted, doctor Giovanni, mil gracias, y a ustedes, las personas que nos siguen, que terminen de pasarla muy bien. Muchas gracias.